trabajando ya con desarrollo de la comunidad, hicimos toda una breve introducción, pero lo interesante era que ustedes tenían que trabajar una guía, que es la de la teoría del desarrollismo de Gino Germani, que estaba en el texto de Alicia González Aivene. Ese texto, si bien tenían una guía, es un texto bastante comprimido sobre lo que nos interesa de la teoría, y posiblemente, si bien en la clase anterior estuvimos trabajando los puntos más importantes que nos interesaban en este proceso de modernización, que también podríamos decir de transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, en Alicia rescata algunos puntos que nos interesaban, como lo de los cambios estructurales, los obstáculos al cambio, bueno, y lo que favorecía el cambio. Ahora bien, la teoría es una teoría que su autor es Gino Germani, y es como lo habíamos hablado antes, nos interesa porque es la teoría que influye en este periodo, que es el periodo del modelo de intervención, desarrollo de la comunidad, y que es fuertemente influenciado por la teoría desarrollista en cuanto al funcionamiento del Estado y de las instituciones. Entonces, como otros años, esto lo trabajaban en sociología y ustedes lo van a volver a trabajar, pero calculo que más profundamente el año que viene, Vicky sí puede ir diciéndoles más o menos algunos puntos más interesantes de lo que sería el desarrollo que hace específicamente Gino Germani. En principio, qué sé yo, sabemos que es italiano, pero que él desarrolló todo acá en Argentina, y de hecho en los estudios tiene un, ¿cómo es que se llama? No es una, porque estuvo primero en la UBA, ¿no? Pero sí, él desarrolló la... Sí, por ahí si querés, bueno, nada, empiezo un poquito para comentarle que es importante poder reflexionar, digamos, sobre el autor. Fue el fundador de la sociología latinoamericana, que eso es, digamos, que poco se sabe de él, que fue su fundador. Bueno, como decía Gaby, Gino Germani nació en Italia, en Roma, en 1911 y murió en 1979. Tuvo una influencia enorme de lo que es la teoría sociológica latinoamericana, y fue el creador de la sociología de la UBA. Él desarrolló distintas categorías que hasta hoy las seguimos trabajando, como modernización, marginalidad, participación política, autoritarismo, estratificación. Son algunos, digamos, de esos conceptos que hasta hoy son incorporados de manera definitiva al vocabulario cotidiano que estamos teniendo hoy en nuestras teorías. Es importante, digamos, conocer su historia también, porque él hizo todos los estudios en Italia, en Roma, como decía, hasta 1934. Ahí se autoexilia cuando Mussolini asciende al poder y se viene a Argentina. Acá en Argentina, él lo que hace es crear, digamos, la carrera de sociología, y es el director del Instituto de Sociología en la UBA. Lo importante, digamos, de Germani es que él recorre estos tres continentes, uno en Italia, con toda su historia y toda la parte, digamos, de la educación, después viene a Argentina, y a mediados de los 60, con Onganía, se vuelve a autoexiliar y se va a Estados Unidos. Y ahí es profesor, digamos, de Harvard, y conoce a Parsons, entre otros, digamos, autores que nosotros también vamos recorriendo. Perdón, voy a apagar. Perdón. Bien, una de las cosas importantes, digamos, de Germani es lo que le decía, lo que le venía diciendo antes, que la fuente de la teoría de la modernización es el estructuralismo, y toma distintas categorías, bueno, en donde él analiza a todo lo que es la corriente neopositivista, la escuela de Frankfurt, y tiene toda una discusión sobre la escuela de Frankfurt con la teoría política.
La teoría de la modernización es una teoría que entiende al mundo social como un mundo que está dividido. No lo pensamos dividido, digamos, lo pensamos dividido en lo que es lo intelectual. Lo divide en una dimensión cultural, una dimensión social y una dimensión motivacional. La dimensión cultural tiene que ver con estas normas, estos valores, estos conocimientos que uno tiene. La sociedad son esos elementos humanos que son portadores de la cultura, y la motivacional es esa dimensión de la personalidad. Es lo que dice que este mundo social, como lo va a llamar el mundo sociocultural, que lo divide en estas dimensiones, se enmarcan dentro de lo que son los hechos sociales. Y en lo que va a trabajar es este pasaje de esta sociedad tradicional a esta sociedad moderna, y ese pasaje lo va a llamar proceso de secularización. ¿Qué es lo que dice Germani en cuanto a este proceso de secularización y lo que tiene que ver con estos hechos sociales? Dicen que tienen un rasgo fundamental, y ese rasgo se llama, él le da un carácter asincrónico. ¿Qué quiere decir? Que no todo, digamos, que este carácter asincrónico quiere decir que se dan modificaciones en estas tres dimensiones, y esas modificaciones que se dan en esas tres dimensiones no van a ser de la misma velocidad y en el mismo ritmo. ¿Qué quiere decir esto? Es que en una sociedad tradicional puede haber rasgos, digamos, tradicionales y modernos. Eso es lo que le va a dar ese carácter asincrónico. Bueno, después, si no se entiende, también le vamos a dejar un power y algunas cosas que también, como decía Gabriela, lo vamos a ver el año que viene en tercer año en Sociología Latinoamericana. Bien, él habla de esas dimensiones del mundo social y también de esta realidad de la estructura, y esta estructura la divide en niveles. ¿Cuáles son esos niveles de la estructura? Es la organización social, la morfología social y la psicología social. La organización social es esa dimensión inmaterial, o sea, estas normas, estos valores que se tienen dentro de la sociedad. La morfología social es lo que sería la estructura demográfica, el volumen, la composición. Él trabajó mucho con el tema de los censos. Hizo un estudio en 1955 en referencia a todo lo que tiene que ver la estructura social argentina, y trabajó con todos los censos nacionales. Digamos, es mucho con la cuestión de volumen, de composición, de la población. Y la última sería la psicología social, que sería todos estos contenidos psíquicos que tienen los roles, el estatus. Bueno, estas estructuras también son estructuras parciales. Profe, perdón, te interrumpo. ¿Podrías repetir el primero que se me cortó y no escuché? De la estructura. Las dimensiones es la organización social, que es la dimensión inmaterial, o sea, las normas, los valores y los roles. Capaz que voy muy apurada. La morfología social, que es la estructura demográfica de los valores, y la psicología social. Yo te corto. Sí, decime. Porque para ahí no, me vale. Sí, dale. Está bien para que lo vayan relacionando, porque vos estás hablando de esos tres niveles o tres dimensiones que aparte había dicho Vicky, que se van dando de manera asincrónica. Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado en la clase pasada, los cambios y los desarrollos, en algunos puede ser más veloz, en otros no se dan. Esto es lo que después da lugar a las desigualdades, esta asincronía, que tiene que ver con lo geográfico también. Ahora bien, esas tres dimensiones, como te preguntó Laila, la de la estructura social, la organización social, que lo que vos decías es inmaterial, porque es la no manifiesta, ¿sí? Eso está, pero no está ahí evidente. No sabemos que existe. Eso. Bien. Sí, es eso. No, y en referencia a lo que vos decías antes, también él, en cuanto al tipo de asincronía, después hace como una más división de lo que es la asincronía geográfica, la institucional, la de grupos y la personalidad. Entonces él dice que, por ejemplo, en una misma región, en un mismo país, esta sincronía geográfica hace que, como le decía antes, tengamos rasgos
más tradicionales y rasgos modernos, digamos, en una familia tradicional, digamos, con la tecnología. Entonces, esas dos cosas, de esos rasgos, lo que hace es lo que él llama un retraso cultural, en ese sentido. Bueno, venía diciendo lo de los análisis. Y en cuanto a estas estructuras parciales, tienen entre sí un nivel de interdependencia también. No es que son aisladas una de la otra, no, sino que tienen interdependencia y que estas partes que se modifican en unas pueden causar la modificación de las otras partes. Ustedes piensen como un todo dividido, digamos, de lo que es la estructura. Entonces, esa modificación que se va a dar en una parte de esa estructura va modificando el resto. ¿Se entiende? Bien. Y otra cosa... Repito yo, Vicky, porque después cuando trabajen bien desarrollo de la comunidad, que cuando les preguntamos con qué se trabaja o cuál es el objetivo, siempre dicen que es el desarrollo de la comunidad o de las comunidades. Y en realidad Anderés, como el resto, lo va a decir claramente que es el desarrollo psicosocial. Y vos terminás de decir que son 3 niveles de análisis o 3 dimensiones. La organización, la morfología, la psicosocial, sí. Que es el contenido psíquico, que es la internacionalización, no me sale esa palabra, vuelvo otra vez. Internalización del sistema de normas, roles y estatus que está en la sociedad. Sería ese. Y otra de las cosas importantes que si no se da ese, justamente por eso después nosotros decimos que sigue siendo positivista, porque lo que se trabaja es el individuo, porque hay todo un presupuesto o un supuesto de que si no se da esa internalización, ¿sí? No se van a dar los cambios del desarrollo que se pretende. Bien. Y yo lo que quería agregar, Gaby, sí, dale. Lo que quería agregar es que está, sobre todo el texto de Manrique Castro, cuando habla de la influencia del funcionalismo, digamos, como tanto en la propuesta de Germani y, digamos, después específicamente en lo que es la organización de la comunidad o el desarrollo de la comunidad, en sus comienzos hay una fuerte influencia del funcionalismo, del estructural funcionalismo, digamos, porque, bueno, ante una dificultad en una dimensión, en un nivel, en una estructura, en un sistema, diría Parsons, digamos, se dificulta, digamos, el resto de los otros sistemas o de los otros niveles o estructuras. Por eso, claro, por eso es estructural funcionalismo, toma de Durkheim y de Parsons. Y después, cuando habla de los dos tipos ideales, ahí vamos a tener a ver cuando hace ese pasaje de esa sociedad tradicional, dice esos dos tipos a esa sociedad moderna. Una de las cosas que no quería dejar pasar es que él en esta estructura parcial tiene un nivel de vinculación que hay que tener en cuenta cuando se analiza la sociedad. Y Germani no es que analiza cualquier tipo de sociedad, analiza un tipo de sociedad que es una sociedad global y es un Estado-nación. Eso es lo que él está analizando. Como le decía antes, el tema de las estructuras parciales pueden tener una perspectiva microsocial, digamos, para reafirmar un poco lo que venía diciendo antes, que esto está referenciado a lo que es el individuo, al comportamiento individual, y una perspectiva macrosocial que tiene que ver con la estructura social, con esos cambios de esa organización social, de esas normas, de esas leyes y de la morfología social. Él, como le venía diciendo, él analiza estos dos tipos ideales. Este proceso que hace esta sociedad tradicional a esta sociedad moderna como un proceso de secularización, lo va a llamar. Y le pone 3 principios básicos de lo que es la estructura social. Él dice que esta sociedad tradicional es una sociedad arcaica, es una sociedad antigua, una sociedad sagrada, y la sociedad moderna es una sociedad desarrollada.
¿Cuáles son estos 3 tipos básicos de estructura? Es la acción social, la especialización de las instituciones y la actitud frente al cambio. Vuelvo otra vez. La acción social, ¿qué es lo que él dice en referencia a esta acción social? Hay una acción electiva y una acción prescriptiva. Esta acción prescriptiva está en relación a lo que es la sociedad tradicional. Una de las cosas importantes que él dice que las dos tienen un marco normativo, no es que ninguna, o que una tiene un marco normativo y otras no. Lo importante es que las dos tienen un marco normativo, pero una es flexible y la otra es rígido, digamos, un marco normativo que no se modifica, que eso se da en las sociedades tradicionales. Ese marco normativo hace que el actor, digamos, no pueda decidir, que lo que se venía dando es lo que él tiene. En cambio, en las sociedades modernas, ese actor puede decidir. Por ejemplo, si nosotros pensamos un ejemplo con el tema del matrimonio, nosotros tenemos leyes en cuanto a lo que es el divorcio, un matrimonio igualitario. Entonces ahí el actor puede decidir, pero enmarcado en una ley. No es que está fuera de eso, pero está enmarcado dentro de lo que es una norma. Flexible porque puede decidir. Después, en referencia a lo que es la especialización de las instituciones, lo que dice es que en toda sociedad tradicional, digamos, hay una indiferenciación de lo que es la institución. Si nosotros pensamos en esas sociedades arcaicas del medioevo, podemos dar un ejemplo de lo que es la iglesia. La iglesia se ocupaba no solamente de la cuestión religiosa, sino de la cuestión política, digamos, abarcaba un amplio, abarcaba, así como decía antes, y ahora lo que tiende, digamos, es a la especificidad de cada una de esas instituciones, que, digamos, la iglesia lo único que tiene que hacer es meterse en la cuestión religiosa. Eso es lo que se tiende en cuanto a las sociedades modernas. Y la última, que es la actitud frente al cambio, es en lo tradicional siempre hay resistencia. Digamos, todo cambio es resistido. Se basa sobre el pasado y todo lo nuevo es rechazado. En cambio, en estas sociedades modernas, el cambio es normal, digamos, está instituido por las mismas normas. Si lo pensamos en la familia, lo podemos pensar en la sociedad en sí, en la familia. Antes teníamos esas familias tradicionales, ahora ya no es más esa familia tradicional. Entonces, bueno, esos son las dos, lo que él trabaja en cuanto a esa sociedad tradicional y moderna. Trabaja otras cosas, pero bueno, como principio básico son esos 3. La acción frente al cambio, la especialización de las instituciones y la actitud frente al cambio. Lo importante es que uno pueda comprender en las sociedades latinoamericanas ese pasaje, como venía diciendo, que llama el proceso de secularización de esa sociedad arcaica a esa sociedad moderna. Eso es lo más importante. De estos 2 tipos ideales, como lo llamaría Weber, y él observa, digamos, este tipo y lo que hace es un análisis y se puede asimilar a lo que él podría decirse como una foto, algo estático, algo que está en ese momento. Que no hay una visión histórica de eso, sino es como una cuestión más de lo que uno puede enfocarse y ver en esa foto y analizar esa foto en sí. Bueno, un poco es eso, digamos, después él habla de otros procesos que son con el tema de la sincronía, hace también el tema de lo que es la fusión y otras cuestiones más, pero bueno, no sé si avanzar, pero como cuestión más general para que a ustedes le queden claros, sería un poco esto, la importancia que él tiene y la importancia, digamos, de que Germani, más allá de que muchos no lo conocen, es importante poder recorrer, digamos, y hacer todo un análisis de lo que él fue y todo el estudio que tuvo y con quién estuvo para poder analizar, digamos, toda esta situación de estos 2 tipos de sociedades. También, digamos, él está muy pendiente, estuvo muy pendiente de todo este proceso de totalitarismo, de autoritarismo. Eso, digamos, tuvo muchas investigaciones sobre ese tema. Después,
va a trabajar el tema de las clases medias en un proceso de transición también. Bueno, son muchos de los temas que él tiene ahí para poder seguir, si uno quiere seguir, digamos, trabajando e investigando sobre lo que es Gino Germani. Pero bueno, un poquito es eso. Si alguna bueno, y esto, y que marcó un momento histórico en el sentido de fundar lo que fue la cátedra o de sociología en la Argentina y poner a la sociología en diálogo con todas las otras ciencias sociales. Por eso también se dio este lugar de que participe la economía, la política, y por eso habla de esos 3 componentes, que es lo que marca Saibén en su texto, de este modelo de transición. No sé si alguna de las de la clase recuerda cuáles son los 3 componentes de la transición, tal como lo dice Germani y lo rescata Saibén. ¿Quién lo puede decir? Yo, profe. Hola. Hola, Berenice, sí. Es el desarrollo económico, la modernización política y la modernización social. Bien, esto es lo que está en permanente diálogo, porque lo que se supone, y por eso queda como residual la modernización social, porque lo que se supone que si se da lo económico y esta participación política, ¿sí? Que esto es lo que nos interesa, sobre todo en el rol protagónico que adquiere, y por eso después enfoca todo su estudio sobre las clases medias, ¿sí? Que es esta participación en lo político, tanto de las clases medias como también después lo van a hacer los trabajadores, pero en el periodo del desarrollismo, que es posterior, ¿sí? A toda digamos, es un momento en la historia de la Argentina donde el peronismo está proscripto. Entonces las clases trabajadoras están como relegadas, si bien después las vuelve a retomar en el gobierno de Frondizi, trata de entrar en diálogo con ellas y de hacerlas participar, lo que cobra más auge es las clases medias. Clases medias que sí están en esta postura, digamos, como lo plantea Germani, de poder hacer esta transición de lo tradicional a lo moderno, pero en lo cual se involucra a las familias, es familias, grupos y comunidad. En todo caso, si volvemos al desarrollo de la comunidad, el desarrollo es psicosocial, es del individuo, pero si pensamos en Mary Richmond, es el entorno, la familia, el grupo y la comunidad, ¿sí? Entonces, sí se empieza a dar esa coexistencia entre familias tradicionales y familias modernas. Familias tradicionales, en un sentido, como les decía Vicky, de los valores, de no aceptar ciertas tradiciones porque están muy influenciadas por lo católico, sin embargo, están en lo económico modernizadas. Entonces, esta coexistencia hace lo que estábamos llamando como relación asincrónica y también contradictoria, que es lo que produce estos efectos, como les decía Saibén, estabilizadores, ¿sí? En todo caso, también se van a dar como obstáculo para el desarrollo. Más allá de eso, ya lo vamos a ir viendo y lo tienen después bien trabajado en el texto de Grassi, que es bastante, a ver cómo diría, no desfigurativo, pero sí cuando nosotros trabajamos, como les íbamos diciendo, lo de ¿se acuerdan lo de los programas de vivienda y demás? Hubo frases en ese periodo que quedaron para siempre, que se iban a hacer asado con el parquet, por ejemplo, bueno, todo esto fue siendo estigmatizado porque se dio todo un periodo de auge, de desarrollo, de inversiones, de inversiones para la industria, de expansión norteamericana, donde se estigmatizaba un poco todo lo que era
a los trabajadores como movimiento peronista, ¿sí? Solo que no era, que ya lo venían ustedes, lo vimos en la clase, ese movimiento de masas al cual había que controlar. ¿Y cómo se debía, cómo se iba a controlar? Bueno, era mejorando sus condiciones, que en realidad no eran las condiciones de las familias ni de las personas, sino el desarrollo era más bien hacia la comunidad para que todo tuvieran unas mejoras que lo que hacían en algunos momentos eran obstaculizar lo que se entendía realmente como el paso a la modernidad. Ahora, Además, ¿alguna perdón. pregunta quieren hacer? Sí, Silvana. No, quería agregar, no sé, quizás ya está dicho de algún modo, pero No, también cuanto pensando, más digas, nos vamos a seguir repitiendo y repitiendo, porque yo creo, fíjate es vos, que, re interesante este periodo, pero me además, fascina. sí, perdón, en el análisis, no sé si me escuchan o se me corta y me tapo, si no. No. Si se me corta. Porque en el análisis que nosotros estuvimos viendo del práctico integrador de la clase pasada, yo sentí que si bien nunca los resultados son ni presenciales ni no presenciales, tampoco hay tanta diferencia, pero sí me di cuenta que nosotros en la presencialidad repetíamos muchas veces lo mismo, ¿sí? O sea, era cada encuentro presencial era volver a dar la clase que habíamos dado antes porque o preguntaban algo y se repetía. Y ahora es como que vamos muy rápido con la virtualidad, esto ya lo dimos, seguimos con otra cosa, y entonces digo, está bueno que repitamos, que volvamos a marcar, que algunas cosas queden más, las repetidas son las que queremos que queden más fijas en los estudiantes. Así, ahora te escucho, Silvana. No, que pensaba en esto de tener que modernizar y en esta preocupación que había, que venía también de la mano, por supuesto, que como ya se venía diciendo, del desarrollo económico que se requería para, pensando en Argentina. Digo, si estamos hablando de que en esa época era una sustitución de importaciones, la industrialización en Argentina, o sea, la creación de fuentes de trabajo, se necesitaban obreros que estén bien de salud, que tengan, digamos, los derechos de la alimentación, vivienda, para poder tener buenos obreros que cumplan con la función que se les requería, que era trabajar en la industria y producir. Mucha de la mano de obra que vino y que ocupó las industrias venía del interior, de lo que se le llama interior, mal dicho, digamos, ¿no? Pero venían de otras provincias, que después seguimos, desde siempre hubo acá los trabajadores golondrina, bueno, todos los chaqueños, los correntinos, los paraguayos, digamos, todas las de otras provincias que venían y se radicaban fundamentalmente en las capitales, donde estaban las industrias, donde se emplazaban las industrias. Toda esta gente que venía en masa, desordenadamente, venía con su propia cultura, una cultura que para el positivismo, la lectura que hacía, en este caso Gino Germani, eran atrasados para lo que se requería en ese momento, que eran personas que aceptaran la modernidad, que aceptaran el cambio, vivir de otra manera, con normas nuevas, normas que tenían que ver con la sociedad, la urbanización, el vivir en una ciudad, que era diferente a lo que se suponía que traían, que era vivir en el campo, con relaciones y normas tradicionales, en donde se regían por otras costumbres, por otro modo de hablar, por otro modo de educar. Había que adaptar a toda esta población que venía desordenada para algunos, que venía de manera disfuncional a ocupar la ciudad, donde se empiezan a hacer los asentamientos irregulares, toda la cosa así desordenada en lo urbano, con toda la llegada de esta población que se necesitaba y se la buscaba. No es que venían porque querían, sino porque se las traía, había que encontrarle un orden, una organización. Entonces los planes de vivienda, el aporte para que tengan agua potable, que tengan iluminación, digamos, todo esto tenía que ver con ese orden o esa organización después de todo este desorden que había causado la economía, que era las industrias, la mano de obra, y que además esa mano de obra esté alfabetizada, que sea política, participe políticamente,
que educa a sus hijos de una determinada manera, que los manda a la escuela. Había que rever todo esto nuevo, estas nuevas corrientes migratorias de esta migración interna, ¿sí? Sobre todo, fundamentalmente. Y ahí es donde se empieza a ver los desfasajes entre lo tradicional y lo moderno, lo atrasado y lo adelantado, la resistencia al cambio, esto van a quemar el parquet, no saben usar un inodoro, no van a saber qué hacer con el inodoro, por eso lo arrancan. Digamos, todos estos comentarios eran estos encuentros entre población, entre culturas, entre distintas costumbres, que por supuesto que es siempre desde la mirada de lo hegemónico. Había un modo de ser que estaba bien, digamos, y era el que se necesitaba para este nuevo momento económico y cultural histórico de la Argentina, y había un modelo, un modo de vivir en el mismo país que era atrasado, no aceptaba el cambio, y había que educar. No sé, a modo de contexto lo digo, de todo eso. No, digamos, además ya lo van a ir viendo también que esta idea de, no sabía si estaba muteada o no yo. ¿Estoy muteada? No. No, que esta idea de... bien. No, está bien. Pero si se me corta me avisan. Que esta idea de lo que vos decías ya se venía dando, pero además porque había un interés incluso de los más progresistas, de incluir a todo lo que es las masas populares al desarrollo, ¿no? O sea, había un interés de inclusión, de participación, no es que no había buenas intenciones en algunas, de hecho las había, solo que se fue encandilando con esta cruzada desarrollista que se convirtió y se fue convirtiendo en otra cosa porque los gobiernos autoritarios del momento, sobre todo en Argentina, y expansivos de Estados Unidos, fueron realmente, digamos, lo que originó que el objetivo fuera otro. Y el objetivo del desarrollismo se fue convirtiendo en un objetivo anticomunista, antiizquierdista. Bueno, esto es un poco lo que fue marcando la historia, más allá de que nuestros trabajadores sociales, que eso también lo vamos a ir trabajando bien desde el texto de Grassi, se fueran profesionalizando y haciéndose más capacitados, pero no fue casual la incorporación en este periodo de hombres, de un trabajo social que era mayoritariamente femenino, se hizo masculino, en el sentido de lo que habíamos hablado la clase pasada también. Se les fue dando lugar en los organismos internacionales a los trabajadores sociales y ahí al grupo de varones les gustó mucho, y esta inclusión como actor político también. Entonces quedaron, se fue dando una especie de, diría Grassi, de coexistencia entre trabajadores sociales tradicional, que la llamaban las viejas, en ese sentido seríamos nosotras, ahí me vería reflejada, yendo y haciendo trabajo asistencial, y los más modernos y progresistas, que eran estos varones, que de hecho son los que después fundaron ECRO. Eso lo vamos a ir trabajando de a poquito, porque incluso lo que hace también Grassi es marcar que esta idea de reconceptualizar también estuvo en sus dos vertientes. Aquellos que querían profundizar valores, entonces era necesario un trabajo social reconceptualizado. De hecho, en algunas trabajadoras sociales ocurría, se hicieron seminarios para volver a conceptualizar o reconceptualizar el trabajo social,
desde ese lugar más tradicional, más de valores y demás, y después en lo que se convirtió realmente la reconceptualización, que fue un movimiento que cambió toda la estructura, hizo una fuerte crítica de ese contenido político que tenía que ver con una ideología dominante. Sí, Susi, ¿vos querías decir algo? De todas maneras, Gaby, digamos, volviendo a la segunda unidad, a lo que es la organización de la comunidad, el desarrollo de la comunidad, Manrique Castro, digamos, es muy interesante lo que plantea la influencia estadounidense y inglesa, digamos, que hay, y que en realidad la organización de la comunidad, el desarrollo de la comunidad, nunca, digamos, en su propuesta, incluso, si se quiere, más técnica, cuando se incorporan a los trabajadores sociales, nunca fue para, digamos, superar desigualdades, sobre todo en América Latina, digamos. Al contrario, sino fue para imponer cierto modo de concebir, digamos, el desarrollo y de generar, digamos, de alguna manera una propuesta, pero que no entorpeciera los intereses estadounidenses ni ingleses, digamos. No, eso no, hablaban de cambio. O sea, no entorpecer, hablaban de cambio, no de transformación. Claro. No, y eso de no entorpecer es, Susi, justamente por lo que estábamos diciendo. Había un auge de la Revolución Cubana y otras cosas que se venían dando, que había que controlar a las masas populares y había que controlarla de alguna manera. Por eso el discurso que se tuvo y bajado por los programas y planes estadounidenses era el de educar, ¿sí? O sea, que es un discurso que uno compra fácilmente cuando dice educación, pero era educar a las masas a que el modo de vivir es el de la hegemónico, digamos, tienen que vivir como nosotros decimos. Sí, eso, que no va a ser cosa que se rebelen. Lo que pasa es que fue así, las contradicciones, la historia está llena de contradicciones, menos mal. Lo contradictorio fue que permitió que afloren o que se fortalezcan otra ideología, que es la de la reconceptualización. O sea que eso sirvió de antesala a lo que después fue la reconceptualización. Entiendo que la reconceptualización no hubiese sido si no hubiese estado el desarrollismo. No, de hecho que no. De hecho que no. Fue importante porque permitió esa vuelta a la comunidad, ese estar ahí, el estar trabajando con las poblaciones, lo que hizo que después tomara esta otra que no estaba quizás previsto, pero justamente era para controlar que no se le rebelen, digamos, las clases Es más, populares. cuando los organismos internacionales la convocan a Maida Gandhi Ugarte para que venga a ver qué pasaba, por lo menos en Argentina, ella estudia y hace todo un relevamiento. Se corta. Gaby. Me saca la cara. Sí. Ahí. Sí. ¿Sí? No, que decía que cuando la convocan los organismos internacionales a Maida Gandhi Ugarte para que venga a hacer un relevamiento en la Argentina de cómo estaba el trabajo social, y decimos trabajo social cuando es el quiebre con los asistentes sociales, porque hasta ese momento eran asistentes sociales, es a partir de esta capacitación y profesionalización que se hace una vez que ella hace este relevamiento y dice, no, en Argentina no trabajan ni caso social individual, ni servicio social de grupo y mucho menos desarrollo de la comunidad. Entonces ahí es donde fuertemente se crea un terciario de trabajo social, después lo busco cómo se llama esa escuela, capaz que lo tenías ahí vos, Silvana, pero de todos modos es ahí donde se cambia lo que es el nombre de asistentes sociales por trabajadores sociales. El Instituto Bolívar.
Es el Sí, Instituto pero Bolívar. claro, pero no se llama, queda en la calle Bolívar. Sí, Pero tiene un nombre, le llaman así claro, porque está ubicado sobre la calle Bolívar. claro, Sí. pero Ahora bueno, ahí lo busco. pero no No importa, sé. la total lo vamos a volver a ver porque esto también se daba al interior de la profesión y ahí hay una capacitación muy fuerte de los trabajadores sociales con otras materias. Si antes se trabajaba puericultura en los terciarios o en las carreras, maternidad y demás, ahora empiezan a trabajar o a dar clases de antropología, de economía. Entonces, es una corriente que sí va a dar lugar a la reconceptualización porque es muy fuerte lo que ocurre en el trabajo social en este periodo desarrollista. Pero a mí me parece que tiene que ver, Gaby, porque, sí. y vuelvo al texto de Manrique Castro porque lo volví a leer y me Decilo porque, Susi, ahora les vamos a dar la guía, así que decilo porque bueno, si trabajamos Manrique Castro, ellas van a tener que trabajar esa guía. Claro, pero a mí me parece que la reconceptualización surge porque Manrique Castro dice que en Colombia, Estados Unidos, a través de la OEA, digamos, crea todos los programas y empieza, digamos, a diseminarlos, digamos, en América Latina, el Caribe, y, digamos, crea en Colombia, no me acuerdo cómo se llama, el instituto, que se arma como el gran programa para, digamos, políticas de vivienda, que incluso, sí, fíjate vos, crean capacitaciones y toman incluso a las ciencias sociales, digamos, nuevas, la sociología, la psicología social, específicamente el trabajo social, y los capacitan para esa cuestión. Y me parece que ahí es cuando lo que estoy diciendo, los trabajadores sociales ¿no es lo mismo? se dan cuenta del uso que hacen de ellos, y es como empiezan a cuestionar el desarrollismo. Pero en un principio aceptan la escuela. Es bastante posterior, claro, pero después se dan cuenta. Sí, tal cual. Pero no todos. No todos, ¿sí? ¿No? Claro. No algunos todos. Siguen haciendo lo que la propuesta, digamos, que se venía haciendo, digamos, de trabajar en esos proyectos en la comunidad. Claro, pero es tal cual lo que vos decís, es lo que estábamos diciendo en consonancia. Las capacitaciones se hacen con otro diálogo con las ciencias sociales, que eso al trabajo social le venía faltando. Después, ¿por qué se sienten que son usados? Por esto de que decíamos en la clase pasada también, los trabajadores sociales eran convocados por esta relación que tenían con las comunidades y con las personas para ingresar en una comunidad a implementar los planes, pero hasta punto, porque después seguían los técnicos, los planificadores en la ejecución y el trabajador social solamente acompañaba en ese proceso, pero no podía decir, bueno, no, acá esta persona quiere otra cosa. Debía convencerlos de que lo que se estaba haciendo estaba bien. Entonces ahí, claro que uno empieza a preguntarse, como nos preguntamos actualmente, ¿no? ¿Para quién estamos trabajando? Pero bueno, esto es lo que fueron cambios muy profundos los que se fueron dando en ese periodo. Bueno, veo que por lo menos ahí se escucha bien, pero como lo que les dice Susi, ustedes van a tener esa lectura ahora, que es el texto que se llama De Apóstoles, Agentes de Cambio, porque esto es lo que teníamos como considerado a ese trabajo social asistencialista y de cuidados y demás, a ese paso de ser promotores del cambio en las comunidades. Y esto cuando ustedes lo van a ver en el texto de Manrique Castro, entonces va analizando cómo eran entendidos estos problemas como problemas sociales, que eran básicamente lo que Vicky les estaba nombrando en la teoría de Germani, eran problemas de integración
a la modernización. Esos eran los problemas sociales. Entonces debían ser tratados en cada comunidad, y ser tratados en cada comunidad eran llamados estas comunidades como núcleos en transición, y entendido cada núcleo, después se organizaban de determinada manera, con 2 trabajadores sociales, con un técnico, un arquitecto, pero estas eran las células donde cada uno debía trabajar los problemas sociales, que no eran otra cosa que problemas de integración o de modernización. Y se hacía, por supuesto, desde una perspectiva pragmatista, ¿no? Y estructural funcionalista, que eso sí lo tenemos que tener en cuenta, porque justamente es lo que excluye el análisis de la lucha de clases, y es lo que después se van a preguntar, ¿no es cierto? Los trabajadores sociales. ¿Se cortó? Momento, porque no es más que un funcionario. A mí se me corta. Se te corta, Gaby. Chicas. Sí, ahí encontré lo de Entonces Maida me voy a Gani. cortar. Se ve que me... Berenice quiere hacer una pregunta, Berenice Rotili. Sí, no, yo la consulta que tenía es Sí, de dale, lo anterior, Berenice. porque veía que seguían con la reconceptualización, y digo, la voy a hacer antes de que lleguemos. No, que 3 de nosotras la dialogamos guía, entre nosotras. Sí, sí. la pregunta 3 de la guía del texto que tuvimos en otra vuelta era: ¿por qué los considera cambios estructurales para la modernización? ¿Por qué? No entiendo por qué los considera, o sea, puedo deducirlo, pero no encuentro, digamos, la respuesta en el texto, y en vez de hacer algo personal mío y de meter la pata, digo, voy a preguntar para tener la respuesta correcta. No vas a meter la pata. ¿Por qué vas a meter la pata? Y por ahí, qué sé yo. ¿Eh? No, porque, o sea, yo lo puedo hacer como más macro, si alguien me hace una pregunta de cualquier cosa, ¿por qué un cambio estructural? Lo puedo responder. Ahora no puedo responder por qué esos son cambios estructurales. No, es que son cambios estructurales. Lo que dice es por qué tienen, digamos, por qué cambios estructurales para la modernización, que son justamente los que hace un rato estábamos nombrando. Esta cuestión que va de la morfología y lo psicosocial, digamos, y lo psicológico. Está bien, pero ¿cuál sería? No entiendo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que está en la guía es: ¿por qué los considera cambios estructurales para la modernización? Cuando habla de cambios estructurales en el texto, es solamente un pedacito que no dice por qué, o yo no interpreto que diga eso. Entonces, por eso es la duda. Estoy hablando de la guía de Saibene. De Alicia González Saibene. Y cuando habla de cambios estructurales, ¿qué dice el texto? Lo busco. Porque a lo mejor es una pregunta que está en el desarrollo del concepto. Acá dice, la característica definitoria de la modernización es la incorporación de mecanismos adecuados para provocar y absorber una continua corriente de cambios sin perder la integración, siendo su capacidad de originar y absorber el cambio continuo lo que la identifica más allá del hecho del cambio en sí. Debe destacarse que Gino Germani define estos 3 procesos como cambios estructurales, al cual se incorporan los resultados de un desarrollo previo, factor determinante del curso ulterior de la misma. Pero yo no entiendo por qué. Hola. Hola. Ah, me perdí porque se me fue. Todavía sigue dando vuelta en la compu. Me metí con el teléfono.
Uy, allá. Estás dos veces. Ahí estás con el teléfono y con la compu. Borrá la compu. Digamos, bajate la compu. Por eso hace eco. Bajá la compu. Se me fue la red, sácame. Ay, qué lío. Sí, decirle a los chicos que te digan cómo. Ahí estamos. Ahí está. ¿Sí? Sí. No es una repregunta, Berenice, de lo que ustedes vienen hablando, ¿sí? ¿Me escuchás? Sí. ¿Sí? De lo que ustedes vienen hablando, que se tienen que dar cambios estructurales para la modernización, la pregunta es una repregunta, ¿sí? Es una repregunta. ¿Qué significa? Que la modernización se va a dar cuando se den esos cambios estructurales. Y los cambios estructurales se dan en las 3 dimensiones que les dijo Vicky, pero en SAIBENE los está hablando desde distintos niveles. Fíjate que te acordás que lo dijeron como componentes. Ahora bien, tienen que ser en la estructura, si no, no hay modernización. La transformación es estructural. De hecho, no hubo modernización porque no hubo transformación en la estructura. Pero es como una repregunta. Está en el mismo, no es que te la va a decir como nosotros en la guía, pero es, yo vengo diciendo esto, ¿qué me pregunta? Esto. ¿Sí? Sí. Pero no te ibas a equivocar de todos modos. Bueno, pero tenía... No, pero está muy bien que lo preguntes, porque justamente son esos efectos que nosotros vamos a decir después que son los efectos que estaban como modernizadores, pero que se le imponen los efectos estabilizadores que obstaculizan esa modernización, que de hecho la obstaculizaron porque no hubo cambios estructurales. Claro. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. Muchas gracias. Pero de todos modos no nos vamos a ir, si bien nosotros vamos nombrando, como lo veníamos haciendo con las profes, lo de la reconceptualización, no nos vamos a ir pasando porque ese paso a la reconceptualización lo vamos a hacer en la unidad 3, pero de hecho hay coexistencia en esos momentos, de estas repreguntas, la que decía Susi, con los agentes de cambio y cómo trabajan en las comunidades, los otros que están muy entusiasmados con el desarrollismo, pero lo que sí nos interesa es que había desde la profesión un interés, si bien después se van encontrando estos profesionales anticomunistas, por supuesto, pero lo que hay al principio es mucho entusiasmo porque hay un interés de incorporar al desarrollo a las masas populares, de que buscar la manera de que mejoren su forma de vida. Después, si ese modelo de vida era a imagen y semejanza de la expansión norteamericana, es lo que se va a discutir, ¿sí? Y es lo que se van a cuestionar los reconceptualizadores cuando dicen está impuesto este modelo, que es el modelo hegemónico del imperio, digamos. Por eso ya después lo vamos a ir viendo también con la teoría de la dependencia. Pero en Apóstoles, Agentes de Cambio, ustedes se van a dar cuenta que analiza ahí esta perspectiva más funcionalista, que excluye lo que es el análisis de la lucha de clases, y un desarrollo de la comunidad como concepto, ¿sí? O sea, si bien la política es desarrollista, el concepto que se incorpora acá es el del desarrollo de la comunidad, porque es el método por excelencia que va a atender todos los aspectos psicosociales que intervienen en el desarrollo. Y ahí volvemos a las dimensiones que Gino Germani les había hablado, ¿sí? Pero sí importa este aspecto psicosocial. Digamos, uno tiene que internalizar la idea del desarrollo. Entonces, el proyecto desarrollista, ¿qué era para Estados Unidos? Era el brazo principal para su expansión.
Y de eso es lo que se van cuestionando estos agentes de cambio, que se sintieron, como dijo Susana, usados, digamos, por ese gran proyecto norteamericano. Pero el desarrollo de la comunidad aparece y se da en este periodo como un sinónimo de participación, y una participación, y atiendan bien, porque esto lo retoma después la reconceptualización, una participación consciente, organizada y liberadora hacia el desarrollo económico y el bienestar. Entonces aparecen categorías que hasta antes no se habían hablado, ¿sí? Lo de liberarse para lograr el bienestar, ¿sí? Y esta idea de organizarse. Por eso se llama organización y desarrollo de la comunidad, porque tiene que haber primero organización para lograr el desarrollo. Después lo van a decir también los reconceptualizadores: conciencia, organización y movilización, van a hablar ellos. Pero acá en este momento no hablamos de movilización, sino de movimiento, sí, pero de movilización de recursos para lograr el desarrollo. Y de lo que se trata es de formar un trabajador social entrenado en las necesidades de la población, pero entrenado en ver que esas necesidades tienen cierta asignación de recursos y cómo se pueden emplear esos recursos de la manera más óptima en los planes de desarrollo. Por eso las materias auxiliares, digamos, ¿cómo les decimos? No son, bueno, en trabajo social van a ser las técnicas auxiliares o los métodos auxiliares del trabajo social, van a ser la administración, la planificación y la investigación, porque también se va a trabajar y se va a hacer fuerte hincapié en la actitud investigativa de los trabajadores sociales. Pero también junto con esto se va dando una revitalización de estas ideas, ¿se acuerdan? De humanitarias que veníamos trabajando antes, pero son las ideas humanitarias del capitalismo, ¿no? Si bien hay un compromiso, pero en realidad hay una búsqueda de participación en cargos jerárquicos y demás, pero que esto es lo que estuvimos hablando porque es el auge de poder participar de los organismos internacionales, pero ese compromiso también hace que uno trate de humanizar este capitalismo que se está dando en todo el continente. El trabajo social, entonces aquí podemos decir que tiene esta misión de actuar. Cardoso dice, no, Manrique Castro dice como agente de cambio, pero es un agente catalítico. Es decir, es el que va a encontrar, a descubrir, a catalizar en las comunidades las necesidades que son sentidas y para poder plantear las soluciones. Entonces, volvemos a pensar que los métodos, ahora me acuerdo, son métodos propiciatorios del trabajo social, aún hoy, siempre lo fueron, pero en este momento del desarrollismo son los métodos propiciatorios por excelencia. Los repito: la administración, la planificación y la investigación. ¿Hasta ahí estamos bien? No las escucho. Ahora vamos. ¿Cómo se llaman los métodos propicitorios? Me acordé.
propiciatorios. Ah, Yo les sí. decía métodos auxiliares, le dicen algunos. Antes los trabajábamos bien, pero no es nada que un trabajador social no conozca. Es la administración de los recursos según las necesidades, la planificación, que si bien ahora deben ser los técnicos en planificación, es algo que no desde el trabajo. Se cortó, Gaby. No vuelve, capaz. Se le cortó. No volvió, Sí. se le cortó y capaz que está difícil Sí. que vuelva. Pero bueno, no sé si alguna pregunta o... Sí, porque aparte ya estamos también Ahí sobre la está, hora. sí, yo me lo entiendo, sí. Pero bueno, capaz que... ¿Alguna pregunta que tengan? No sé. Lo que estaba haciendo era un poco Gabriela dando, digamos, como la operatoria un poco de lo que es la propuesta del desarrollo de la comunidad. Que eso lo van a ver bien en el texto de Anderek. Ahí lo plantea de manera... Ahí está. No, abandonó. Profe, yo tengo una duda, pero desde el principio de la clase que me acabo de dar cuenta, cuando la profe que estaba explicando lo de Gino Germani dijo que entendía un mundo social como dividido en 3 dimensiones. Sí. Y que la tercera dimensión era la dimensión motivacional. ¿Y a qué hacía referencia eso? Habla de las 3 dimensiones. La motivacional es la de la personalidad, en la que adquieren realidades psicológicas los contenidos de la cultura. Todo lo que tiene que ver con la cuestión de la personalidad, dice. ¿Cómo va la adquiriendo dimensión la otra cultural? dimensión, la primera dimensión que él toma, que es la dimensión de la cultura, que es de conjunto de normas, valores, conocimiento y objetos materiales creados y transmitidos por el hombre. El de la sociedad, lo que le decía, son esos elementos humanos que son los portadores de la cultura, y la motivacional es el de la personalidad, en la que adquieren la realidad, es más a lo psicológico, esos contenidos psicológicos de lo que piensa de la dimensión cultural. Y después, cuando trabajaba, o él toma dentro de la teoría a lo que es la estructura, también hace un análisis de lo que son otras 3 dimensiones que él trabaja en relación a la cultura, que es la organización social, que es la dimensión inmaterial, que esta es la que decía Gabriela también, o la no manifiesta, que son esas normas, patrones de comportamiento, valores o conocimiento, ese sistema de estatus que se tiene. Después la morfología social, que son esas dimensiones sí manifiestas, las que se ven, que es la superficie, lo que le decía Germani de la estructura demográfica, el volumen, el sexo, la composición de la población, la distribución, y la psicología social, que es el contenido psíquico de esa internalización del sistema de normas, roles y valores que se tienen. Y que lo que decía, que toda esa composición y esos cambios que se dan en esos distintos niveles de análisis que hace el autor, se pueden modificar, y que cada una de esas modificaciones va a modificar el resto. Por eso dice que él habla de lo que llama ese retraso cultural, que cualquier tipo de esas modificaciones va a modificar a un componente dentro de esas dimensiones. Ahí me parece que vino Gabriela. Nada, me estaban preguntando algo de los niveles de análisis otra vez de Germani, entonces estaba retomando un poquito eso.
para ver si algo más le había pero quedado. además, Sí, que se me corta. Apagá la cámara, Gaby. estoy con, Apagala. que estoy Ahí con está. los datos, no estoy con el Wi-Fi ahora. Está Bueno, con datos. pero- Bueno, dale antes que siga, dale. ¿Qué decías? Bueno, decí que somos varias y una sigue a la otra. Por No, lo yo menos lo que a ver si te seguí bien, Gaby, lo que les dije es que vos lo que estabas diciendo cuando se cortó era un poco cómo es la operatoria del desarrollo de la comunidad, que ellos lo pueden estar viendo y que es bastante claro y entendible en Anderek. ¿Se cortó otra vez? no, Ah, no. Yo que la escuché a Susi, no. Yo hasta ahora venía con el texto de Manrique Castro, por lo menos para que entendieran la próxima guía, que es Sí, de Apóstoles Agentes de Cambio, ¿sí? sí. Que sí. también se va dando. Lo que vos decís, Susi, que es Anderek, es casi una de las últimas guías que les vamos a dar, pero que no es más ni menos que lo que venimos repitiendo. Interesa que sepan toda esta para después que ¿no me escuchan? No, se te cortó un pedazo. Habla ahora. No, no puedes. Se te corta. No. Bueno, ¿Ahora? Ahí está. ¿Ahora? sí, ahí sí. Traté de poner Ahí el está. Wi-Fi, pero Ahí tampoco. estás. Sí, ahí está. Bueno, de todos modos, con las guías después lo van a trabajar bien. Yo ahora Sí. dejo de escuchar los ruidos que estaba escuchando. Bueno, no, ¿qué digo? Que después nosotros, todo lo que estamos trabajando ahora es todo lo que hace al pensamiento, a lo que influye en este modelo de intervención que va a ser desarrollo de la comunidad, que después lo trabaja muy bien Anderej, que es otro de los grandes protagonistas de este periodo, y Anderek también va a poner, porque cada uno pone de sí y de lo que piensa, Anderek va a buscar a esta liberación del hombre también, pero este trabajo en las comunidades lleva cierta planificación rigurosa, ¿sí? Pero es tan rigurosa y tan eficiente, esta es otra palabra que la van a conocer mucho en este periodo, porque es más, se busca la eficiencia empresarial, se lleva a lo social. Hay que ser eficiente en las comunidades. Para eso hay que investigar profundamente con mapas, mapear, ¿sí?, estos núcleos, ¿sí?, que consideran en transición, pero se los mapea en la búsqueda de cuáles son las necesidades, qué es lo que sienten, qué es lo que les hace falta. Ese era el trabajo específico de estos agentes de cambio, que buscaban sentir y después de sentir con la gente con la que iban a trabajar, ¿sí?, tanto sienten con ellos que después se dan cuenta que los resultados no son los esperados y eso es lo que los hace entrar en contradicción. Pero en este sentir de lo que les pasa a las comunidades, ellos van encontrando la búsqueda de ver quiénes son los que pueden o están capacitados para accionar. O sea, se van detectando líderes dentro de las comunidades. Pero aquí, y lo van a ir viendo después con Anderej, sí, las etapas de lo que es el modelo de intervención van a estar muy, muy claras. Y ya no vamos a estar hablando ni de estudio hacia el diagnóstico, ni de pasos al diagnóstico, ni de entrevista, sino se va a tratar de investigación. Ya se llama investigación.
Ese es el primer paso. Y se va a dar, en principio, una investigación preliminar. Se va a pasar, después de la investigación preliminar, al diagnóstico preliminar, que también se hace junto con la comunidad. Después de este diagnóstico, ¿sí?, se va a dar la planificación. Después de la planificación, la ejecución. Es una ejecución preliminar. Y una evaluación preliminar para volver a la investigación general, el diagnóstico general, la planificación general, la ejecución general y la evaluación general. Son 10 momentos, pero de los que recuperamos los 5, porque de esos 5 es de lo que se trata el modelo de intervención, que si pensamos en el de grupo ya estaban, en el de caso social individual ya estaban, pero no estaban tan plasmados rigurosamente como aparecen ahora. Lo que sí nos interesa aquí es que en el momento de la ejecución es donde se hace, y esto es lo que analizan los trabajadores sociales, si bien ellos ya no participan, sí participa y es donde más participa la comunidad. Es decir, toda la previa, qué es lo que, todo lo que hicieron los trabajadores sociales de conocer, no, solo fueron usados, como decía Susi, para ir a convencerlos del cambio, pero los planes ya venían, planes y programas bajados del gobierno nacional. No se participaba en la elaboración de estos planes, sino que la comunidad participaba, sí, pero participaba en la ejecución. Es decir, en la mano de obra, para que quede más claro. Pero lo van a ir viendo porque tampoco es que uno reniega de eso, sino que es donde entran en contradicción en este proceso de conocer las tensiones que se dan al interior de cada comunidad. Eso es lo que le pasa a estos agentes de cambio o agentes de desarrollo, va a decir Manrique Castro, porque lo único que hicieron fue ir a favorecer la acción para el desarrollo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, para organizarnos, yo voy a ver si me puedo iluminar. ¿Me ven? Ahora me parece, es horrible, pero bueno, porque ahora puse Wi-Fi y datos. Veremos si con tantas cosas juntas tendrían que venir acá la expansión norteamericana. Bueno, que me den más. ¿Qué son estos? ¿Gigas, megas? ¿Qué son? Bueno, les veo las caras, nada más no sé si alguien habló. De todos modos, nosotros ahora tienen una guía de trabajo que es para que vean este texto, que es el de Manrique Castro, que nos interesa mucho, porque hace todo este análisis más en la corriente latinoamericana del desarrollismo, ¿sí? Y esta idea de cómo de apóstoles pasan a ser agentes de cambio, y después van a tener los audios de la profe Susana, donde les va a hablar de planificación normativa y planificación estratégica. Son 2 maneras de entender la planificación, pero que tienen claramente que ver con sociedad tradicional a sociedad moderna, con el paso, la transición, con el agente de cambio y el reconceptualizador. Son todas estas cosas que van apareciendo en la formación del trabajo social, porque de eso se trata. O sea, más allá de que nosotros agrupemos a estos modelos dentro del paradigma positivista, porque son funcionalistas, son pragmáticos, buscan el ajuste, no se olviden de eso, siempre estamos hablando de ajuste. De hecho, así como Gino Germani, Vicky, sí,
como Gino Germani habla de integración, también habla de ajuste y conflicto, digamos. De ajuste o desajuste de las partes, cuando trabaja todo el tema de la estructura y cómo son, digamos, en esa sociedad que él analiza, cómo hay partes que se desajustan o se ajustan y hay ese tipo de equilibrio entre esa sociedad tradicional y la sociedad moderna. Y una de las cosas que voy a decir antes, con el tema esto de la cuestión de la economía, que después más adelante, cuando vean la teoría de la dependencia con Cardoso y Faleto, no sé si hay algo de eso que también van a ver, bueno, después, digamos, empieza a hacer todas unas críticas a la teoría, digamos, de Germani, pero yo lo que quería rescatar también del autor y de Gino Germani en relación a la importancia que tuvo, digamos, que tiene hoy en día, digamos, de poder analizar a la sociedad, como decía antes, de una forma abstracta, intelectual, pero porque no que está dividida, sino en ese conjunto y cómo va haciendo toda esa relación de esa sociedad y esas divisiones que va haciendo en cuanto a lo que decía antes con las chicas, en esa dimensión cultural, esa dimensión social y esa dimensión motivacional, para tener presente también el análisis que él hace en relación a la sociedad y a la estructura. Se me ocurría también que ese análisis tan minucioso, porque aparte tan de ir digamos, sacando capas, digamos, en el análisis, también está muy ligado, digamos, a que Germani estaba en un contexto que era el contexto, digamos, de una sociedad donde había mucha influencia de los métodos clásicos, digamos, de investigación. Por eso esa rigurosidad, digamos, para poder analizar la sociedad también. Cientificista. Y en relación claro, en relación a esto que vos decís, Susi, que yo no lo dije, pero bueno, estaba en alguna de las partes del texto, que él dice que fue el primer propulsor de la investigación empírica. Claro. No más ensayo, a partir de Germani comienza a hacer toda esta teoría de la sociología, digamos, como algo importante y fundamental para tener en cuenta, digamos, cómo es ese cambio de lo que decía antes. Sí. No, y yo para un poco lo que decía Gaby antes, que digamos, este periodo es como el punto de partida para, digamos, para los reconceptualizadores, pero también para que ustedes puedan ver que, digamos, el desarrollo de la comunidad también, digamos, tiene como una continuidad. Después, obviamente, tiene su característica específica, pero tiene una continuidad de lo que fue el caso social individual o servicio social de grupo. O sea que, si bien ustedes están viendo en términos académicos las unidades así por separado, lo que nosotros queremos es que ustedes entiendan y comprendan de que hay continuidades y rupturas en cada uno de estos periodos que se están analizando. Y las rupturas van a tener que ver después con los paradigmas más macro, o sea, con las matrices de pensamiento, en realidad, y matrices epistemológicas, porque la ruptura es puramente epistemológica, pero no tan así con los reconceptualizadores. Por eso con los reconceptualizadores lo que hay es ruptura de ideología, contraideológica, ¿sí? La epistemológica se viene dando después. Entonces, ¿por qué? Porque no logran entender cómo no logran hacer esta crítica. De hecho, todos están impulsados por, como Germani, ¿no? Por la búsqueda cientificista de la profesión y de las ciencias sociales. Entonces hay un fuerte impulso sobre la investigación. Sí. Y la investigación
en el sentido de lo que veníamos hablando en la primera unidad, o sea, al principio, esta investigación empírica, esta investigación de datos, de lo que se puede comprobar y ver. Entonces, esto es lo que nosotros siempre les venimos marcando en torno a lo epistemológico. Pero en relación a esta contradicción más ideológica que se venía dando, lo que nos interesa ahora es el gran avance y el gran progresismo que tiene desarrollo de la comunidad después de caso social individual y servicio social de grupo, aun cuando los agrupemos en el positivismo, porque sí ya vamos a encontrar, y lo van a encontrar en Anderek, y además porque son los mismos protagonistas. Estos trabajadores sociales desarrollistas van a ser los reconceptualizadores después de que ya se empiezan a trabajar con este contenido humanista, de humanizar el sistema capitalista, se trabajan cuestiones más de lenguaje, digamos, revolucionario en algún sentido, porque están hablando de liberación, de integrar a las masas, de que los ricos deben ser solidarios con los pobres, de una justa redistribución de la riqueza. Entonces, todos estos jóvenes profesionales se entusiasman con este discurso y y sobre todo se entusiasman con las técnicas, ¿no? Con estas sofisticadas técnicas, va a decir en un momento Grassi, y no se dan cuenta de que el verdadero sentido de su práctica eran continuar adaptando, controlando, regulando para que no se desmadren y de alguna manera conteniendo, en el caso de la Argentina, todos estos movimientos de izquierda y movimientos populares que reunían a los trabajadores con un peronismo proscripto. Por eso, ya en las próximas clases lo vamos a ir viendo, que tenemos, si bien dos modelos desarrollistas bastante marcados, uno en lo económico, fracasado como el de Frondizi, porque era un desarrollismo en democracia, entonces él quiere incorporar a los trabajadores, incorpora a los distintos grupos, pero resulta que no puede conformar a todos, porque además tiene quienes les vienen dando y les van exigiendo cosas como los organismos internacionales y los militares que están continuamente mirándolo, un ILIA que fracasa y después el desarrollismo autoritario que implanta Onganía con un fuerte desarrollo en lo económico, que sí se va a dar, se logra en lo económico, pero produce tanta, la represión produce tanta, digamos, rebelión que después vamos a tener los movimientos que se fueron dando en los distintos lugares por este autoritarismo que tiene el gobierno de Onganía, la dictadura, ¿sí? Y es ahí donde encontramos a nuestros trabajadores sociales reconceptualizadores. Los encontramos y los perdemos. Gaby, son 20:15. Bueno, nos fuimos, porque lo vamos a seguir charlando. De todos modos, tienen trabajo, ¿sí? Bueno. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chicos. ¿Quedaron muchos yo con estas idas y vueltas mías? Y unos 17. ¿Cuántos estudiantes hay? Y unos 17 más o menos. Sí. Chao, profe.